Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver acerca de todos los contenidos que hemos aprendido en la unidad 1. Antes de empezar con nuestra clase, vamos a realizar una pequeña motivación y voy a pedir la participación de todos los asistentes para poder completarla. En esta motivación vamos a aprender acerca de las moléculas. Vamos a utilizar la plataforma EducaPlay y la actividad se denomina El misterio de las moléculas. Así que vamos a empezar. Yo voy a ir pidiendo la participación de ustedes. Activan su micrófono para ir respondiendo las preguntas. Ok, la primera pregunta nos dice, moléculas que dan la vida a los seres vivos. Aquí, como pueden observar, tenemos algunos comodines, pero cada que utilicen un comodín va a ir restándose en su puntaje final. A ver, Jordi, empecemos contigo. ¿Cuáles son las moléculas que dan la vida a los seres vivos? ¿Cómo se denomina? eh, bio, biomoléculas. A ver, probemos. Ya, muy bien. A ver, la siguiente. ¿Cuál es la biomolécula que da energía a nuestro cuerpo? ¿Cuál? Carbohidratos. A ver, carbohidratos. Ya, muy bien. Ahora quiero que participe Carla. ¿Cuál es el enigma de las grasas? ¿O cómo también se le denomina a las grasas? Lípidos. Ya, muy bien. Para Jordi, ¿cuál es el líquido vital? El agua. Ya, muy bien. Y para María, ¿cuál es el dogma central de la biología? ¿Cómo se denomina esta biomolécula que es central en la biología? O Jordi, ¿cómo se denomina? ¿Quieren una pista? Sí, Y Sí, por favor. Desempeñan roles cruciales en la estructura y función celular. las proteínas. Ya, a ver. Eso, muy bien. Ya, muy bien, chicos, muchas gracias. El día de hoy vamos a ver la clase de las biomoléculas. En este caso, hoy vamos a aprender sobre los carbohidratos y también sobre los lípidos. Y vamos a hacer una breve revisión acerca de los temas que aprendimos en la primera unidad. Para empezar, quiero pedir la participación de Carla. Carla, ¿qué observas en esta imagen? Bueno, observo comida que contiene grasa. ¿Ya? También veo grasas naturales como son el aguacate. Ya. Y en esta otra imagen, ¿qué grupos de alimentos observamos en el plato? Bueno, vemos proteínas, vemos carbohidratos, vemos grasas. Ya. ¿Qué crees que le hace falta a este plato para que pueda ser lo suficientemente saludable y tener un buen aporte energético? Bueno, creo que le falta un balance. Por ejemplo, le faltan Tal vez más ensalada, ¿verdad? Para complementar ensalada, mejor el exacto. plato. Ya. Ok, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a revisar los contenidos aprendidos en la unidad 1, como ya se los había mencionado. Por favor, continúa con la presentación. Vamos a empezar hablando acerca de una introducción a la bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica es el estudio sistemático de los compuestos químicos que forman los sistemas vivos, su organización y los principios de su participación en los procesos de la vida. La palabra bioquímica viene del griego bios, que significa vida, quimos, que significa sumo, e ico, que es relativo a. Por ello, es entendida como la ciencia que se encarga de estudiar desde una perspectiva química la estructura y las funciones de los seres vivos. Siguiente, por favor.
¿Cuál es el objetivo de la bioquímica? Pues el objetivo principal es la comprensión integral a nivel molecular de todos los procesos químicos relacionados con las células vivas, y su importancia radica en que los estudios bioquímicos contribuyen al diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de enfermedades. La bioquímica se va a dividir en diferentes grupos. Podemos estudiar una bioquímica estructural que se encarga de estudiar la composición, la conformación, la estructura y las características de las biomoléculas. También metabólica, porque estudia los procesos de absorción, transformación, el recorrido, la excreción y la eliminación de las biomoléculas que ingresan a nuestro cuerpo, como el agua, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas o los ácidos nucleicos. Y la bioquímica también se encarga de la genética molecular, aprendiendo acerca del almacenamiento, la transmisión y la expresión de la información genética. Siguiente. Ya. Bueno, ¿qué moléculas va a estudiar la bioquímica? Nosotros sabemos que la materia viva está formada por biomoléculas y por su abundancia estas pueden ser primarias o secundarias, pero también podemos encontrar oligoelementos. Estas biomoléculas primarias y secundarias lo que hacen es establecer establecer enlaces químicos formando las tan mencionadas biomoléculas que se pueden dividir tanto en inorgánicas como orgánicas. Las moléculas inorgánicas van a ser el agua y las sales minerales, y las orgánicas son los glúcidos, los lípidos y las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Qué función van a cumplir? Pues función estructural, porque van a permitir formar nuevos músculos o otras funciones metabólicas del cuerpo; energética, porque a través de la alimentación podemos absorber energía; y dinámica, porque estas biomoléculas entre sí van a cumplir con funciones relacionadas al funcionamiento de los organismos. Siguiente. Ahora, también existen otras biomoléculas inorgánicas, como por ejemplo el agua. El agua es una biomolécula inorgánica que es la más abundante en la Tierra, ¿no es cierto? Y alguna de las funciones que incluye es que son solventes universales, es decir, que pueden disolverse dentro de ella una amplia variedad de sustancias que puedan facilitar reacciones químicas no solo dentro de las células, sino también dentro de otras funciones vitales para el ser humano. También son reguladores térmicos, porque debido a su alta capacidad calorífica, el agua ayuda a mantener la temperatura corporal estable. También son un medio de transporte. En los organismos vivos, estas se encargan de transportar nutrientes, desechos y gases como el oxígeno o el dióxido de carbono, y también ayudan a las reacciones metabólicas, es decir, participan directamente en reacciones como la hidrólisis y la fotosíntesis. Siguiente. Bueno, también tenemos las sales minerales. Estas se encuentran en los organismos de forma disuelta y básicamente son iones que forman estructuras sólidas como los dientes y los huesos. También cumplen funciones importantes como la regulación osmótica. Estas se encargan de mantener el equilibrio del agua y las sales minerales dentro y fuera de las células para regular la presión osmótica de nuestro cuerpo. También son cofactores enzimáticos, ya que muchos iones minerales como el magnesio y el zinc actúan como cofactores esenciales para la actividad enzimática. También permiten la transmisión de impulsos nerviosos. Los iones como el sodio, el potasio son claves para la transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso, y también permiten estructura y soporte dentro de las estructuras esqueléticas, porque si recuerdan, el calcio va a formar parte de los huesos y los dientes. Y por último, tenemos el pH. Siguiente, por favor. Ya, el pH es el encargado de medir la acidez o la alquilinidad que va a tener una solución, y es crucial para la vida porque cumple con funciones enzimáticas, porque el pH de las enzimas debe ser óptimo para que ocurra un correcto funcionamiento dentro de las actividades
de desnaturalización de nuestro cuerpo. También permiten el equilibrio del ácido base porque mantener un pH adecuado es vital para que haya una homeostasis dentro de nuestro cuerpo y también permiten el transporte de los gases porque el pH influye, por ejemplo, en la afinidad con la hemoglobina, con el oxígeno, para que estos puedan transportar diferentes tipos de sustancias a través de la sangre. ¿Ok? Esta ha sido mi participación. A continuación le doy la palabra a mi compañero Jordi Uchoa. Bueno, continuando con la clase, yo les voy a hablar referente a lo que es los carbohidratos. Como ya nos mencionó nuestra compañera, está dentro de las biomoléculas orgánicas y por lo tanto el día de hoy vamos a empezar a conocer primeramente su definición. Los carbohidratos son moléculas orgánicas formadas tanto por carbono, hidrógeno y oxígeno, y también se los conoce como glúcidos, carbohidratos, sacáridos o hidratos de carbono. El nombre de carbohidrato proviene de hidratado o hidrato de carbono o carbono hidratado, perdón. Dentro de los carbohidratos debemos conocer cuál es su fórmula general, por lo cual esta se establece como eh, un carbono por una molécula de agua, eh, eh, N, donde N va a ser igual o mayor a 3. Es decir, que con que existan 3 carbonos, este ya va a estar conformado siendo parte de un carbohidrato. Dentro de los carbohidratos también vamos a encontrar los grupos funcionales, como es el grupo carbonilo, el que se está establecido con un carbono, un doble enlace y el oxígeno, y un grupo hidroxilo, que es el oxígeno y el hidrógeno. Seguidamente también tenemos los que es sus características. Bueno, dentro de las características de los carbohidratos mencionamos que estos van a ser solubles en agua en los casos de los monosacáridos. También van a tener un tipo de enlace glucosídico. Se van a clasificar de acuerdo al número de carbonos o por su grupo funcional, tema que veremos más adelante. También van a estar formando parte de lo que es la pared celular vegetal. También es de en los animales, los carbohidratos se forman en glucógeno como reserva y también en las células vegetales va a estar en forma de almidón. En cuanto a as- no, la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a sus funciones generales de los carbohidratos, tenemos que estos van a cumplir una función energética, es decir, que son la fuente principal para obtener energía para el funcionamiento de nuestro organismo. También van a prevenir lo que es los cuerpos cetónicos, ya que debido al metabolismo de los carbohidratos se va a evitar que realizar lo que es la cetosis y por lo tanto vamos a evitar la formación de estos cuerpos cetónicos. Seguidamente tenemos que es una función reguladora debido a que los carbohidratos ayudan y mejoran lo que es el tracto digestivo y en el caso de personas diabéticas regula o disminuye el nivel de azúcar. También tenemos que que forman parte de tejidos importantes ya que están siendo parte de están siendo parte de diferentes, como son eh, como del ARN, del ADN, de todo eso, los carbohidratos sirven como esa parte importante. También que los carbohidratos, otra de sus funciones es que ahorran proteínas, es decir, que al estar ellos interviniendo va a evitar que el cuerpo utilice a las proteínas como un gasto o como para que las metabolice. Seguidamente tenemos lo que es la clasificación de los carbohidratos. Dentro de la clasificación de los carbohidratos vamos a encontrar diversas. Entre la primera que vamos a detallar es la que es dependiendo al grupo funcional. Dependiendo al grupo funcional, entonces vamos a encontrar dos, que va a ser, si bien son aldosas o pueden ser cetosas. Aldosas, si el grupo carbonilo se halla en un extremo de la cadena carbonada, y el compuesto va a ser un aldehído, como se observa aquí. En este extremo
está el carbono, el grupo carbonilo unido a un hidrógeno formando un aldehído y por lo tanto esto va a tener una denominación de aldose. Mientras en cambio lo que es en las cetosas, esto se va a dar porque si el carbono carbonilo se va a encontrar en cualquier otra posición, menos en los extremos. Y este ya se va a denominar perdón, y el grupo funcional que va a formar es una cetona y por lo tanto va a ser una cetosa, como se puede evidenciar en los ejemplos. Otra de las clasificaciones que tenemos es de acuerdo a su composición. De acuerdo a la composición, estos pueden ser simples o complejos. Los simples, dentro de los simples estamos hablando de los monosacáridos, que son aquellos carbohidratos que no pueden ser hidrolizados en moléculas más simples. Estos azúcares incluyen tanto las triosas, tetrosas, pentosas y heptosas. En cambio, dentro de los complejos vamos a encontrar que se encuentra subdividido en tres, como son estos grupos de los disacáridos, que van a ser los carbohidratos que al ser hidrolizados producen dos moléculas del mismo diferente monosacárido, como por ejemplo la maltosa, la sacarosa o la lactosa. También tenemos los oligosacáridos, que resultan en cambio de la hidrólisis de 2 a 10 moléculas de monosacáridos, por ejemplo la macatriosa o la inulina. Y también, por último, los polisacáridos, que estos en cambio se forman como la polimeración de más de 10 unidades de monosacáridos. Y como tenemos lo que es los almidones o las dextrinas. En cuanto a las funciones de los carbohidratos, hemos detallado cuatro, como son, primero, que actúan como un puente primaria de energía química, ya que son fácilmente degradados por respiración celular aeróbica mediante la combustión biológica, generando o liberando energía química en forma del ATP. También actúan como componentes estructurales de ciertas estructuras biológicas de la célula, como por ejemplo la celulosa y derivados de la celulosa componen químicamente la pared celular de las células vegetales, como la quitina, polisacárido estructural, al igual que la celulosa, también un componente químicamente la pared celular de los hongos multicelulares. En cambio, también podemos decir que actúan como reservorio de energía para ser utilizados cuando el organismo o la célula necesite, como por ejemplo el almidón, como es un polisacárido de reserva que se acumula en forma de amiloplastos, como en los tubérculos, como ya conocemos las papas, en los bulbos tunicados simples, como la cebolla, o en los cotiledones de las semillas. En cambio, el glucógeno, que es el almidón, podemos denominarlo, ponerlo como el almidón animal, que también tiene la misma función, que es un polisacárido de reserva, pero en células animales. Y por último, podemos decir que que componen parte de la membrana plasmática, como las glucoproteínas, que se especializan en la secreción de lo que es el glucális, mediante la cual la célula reconoce a otras células semejantes, facilitando la adhesión y el reconocimiento celular. La siguiente diapositiva es. Y por último, voy a mencionarles acerca de la importancia biológica que tienen los carbohidratos. Primero, hemos establecido que la glucosa, la fructosa son monosacáridos más importantes utilizados en el proceso respiratorio. Además de ello, forman parte de otros componentes importantes de la célula, como son los ácidos nucleicos, como el ARN y el ADN. También la sacarosa y la lactosa son una fuente de energía muy utilizada en la dieta humana y también tenemos que el almidón y el glucógeno son empleados por las plantas y animales respectivamente para almacenar la energía. Ya les expliqué. Y por último, que están formando parte de las membranas. Bueno, un dato importante dentro de los carbohidratos tenemos que las desventajas del consumo excesivo de los carbohidratos. En cuanto a lo que es la diabetes, tenemos que la diabetes se está mostrando se está mostrando en las etapas de la vida cada vez más tempranas, con el consecuente incremento de las complicaciones que además de su mayor frecuencia también ocurren en población joven. Es decir, que las personas que sufren de diabetes deben llevar un régimen alimentario un poco más rígido que las personas
que las personas que no sufren de esta enfermedad debido al control de los carbohidratos. Asimismo, estos nutrientes presentes en alimentos básicos como el pan, el azúcar, los dulces, los lácteos y otros alimentos que son transformados en glucosa en la sangre después de cada comida. Es por ello que debemos también tener esta conciencia alimentaria en cuanto al consumo de los carbohidratos, es decir, tener este equilibrio en la alimentación. Bueno, este ha sido mi aporte en la clase y doy paso a mi siguiente compañero. Jordi, deja de grabar y cerremos esta reunión y abramos vuelta y espérame un rato. Graba. Buenos días, continuando con la clase, hoy hablaremos sobre los lípidos. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos sobre qué son los lípidos. Los lípidos son macromoléculas orgánicas terciarias formadas por carbono, hidrógeno y en menor medida de oxígeno. Algunos también tienen fósforo, azufre y nitrógeno. Son insolubles en agua y solubles en sustancias orgánicas como el éter, el cloroformo, el benceno, etc. Es hidrofóbica debido a su propiedad apolar, no puede mezclarse con agua y posee enlaces 100% covalentes. Y su fórmula es CH3, CH2, entre paréntesis N, y el carboxilo COOH. Siguiente diapositiva. También hablaremos sobre las funciones de los lípidos. Los lípidos pueden tener muchas funciones, pero hablaremos sobre 4. Sobre la reserva energética. Nos dice que 1 gramo de grasa equivale a 9.4 kilocalorías. También es estructural porque forma bicápidas lipídicas de las membranas celulares, recubren órganos y protegen mecánicamente estructuras. También son catalizadoras hormonal y mensajera química. Esto se acelera procesos y reacciones químicas. También es transportadora, ya que gracias a la emulsión de las sales biliares pueden ser absorbidas en el intestino y ser llevado por la sangre y la linfa por los lipoproteínas. Siguiente diapositiva. Ya. Antes de hablar sobre la clasificación, mencionaré que son los ácidos grasos. Son moléculas formadas por cadenas de 8 a 22 carbonos, de tipo lineal y con número de par de átomos. En su, en su extremo tiene un grupo carboxilo. Clasificación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen diferentes clasificaciones. Hablaré primero por su saturación, que pueden ser saturados e insaturados. Saturados ya que tienen enlaces simples en los átomos de carbono. Insaturados ya que tienen uno o varios enlaces dobles en la cadena que le produce codos y esto hace cambios para que se direccione los lugares donde aparecen los dobles enlaces. Siguiente diapositiva. También se clasifican por su número de carbonos. Existe una cadena corta que esta tiene hasta 9 carbonos. También hay cadena mediana que tiene entre 10 y 15 carbonos. Y la cadena larga que tiene más de 16 carbonos hasta 22. También por su obtención. Son esenciales ya que estos deben ingerirse o deben ser obtenidos. Y no esenciales que el cuerpo es el encargado de sintetizarlos. Por sus enlaces, estos pueden ser saturados, insaturados por su número de dobles enlaces. Dentro de estos se van a clasificar también en monoinsaturados que contienen un doble enlace dentro de la cadena, poliinsaturados que contienen varios dobles enlaces dentro de la cadena y altamente insaturados que estos van a tener varios dobles enlaces y hasta 20 carbonos en su cadena. Y también por su disposición del carbono, que es cis, cuando ahí es
el metilo. El grupo metil cis cuando se encuentra en la misma dirección y trans cuando se encuentran en forma diagonal. Gracias, eso ha sido todo por hoy. A continuación, mi compañera. Bien, continuando con la clase, vamos a hablar de los ácidos grasos cis y trans. Estos tienen que ver mucho con isomería. Es decir, la isomería trans va a determinar una estructura lineal en torno al doble enlace, a diferencia de la isomería cis, donde la localización de los átomos sustituye en el mismo lado de la molécula, produciendo estructuras de alta flexibilidad. Siguiente, por favor. Bien, a continuación mostramos una clasificación de los ácidos grasos. Tenemos en que se van a clasificar en saturados e insaturados. Entre los saturados vamos a encontrar lo que son la mantequilla, el tocino, la carne, productos que vienen de animales. Y también vamos a encontrar vegetales como son el aceite de coco, perdón, la palma y los alimentos procesados. También vamos a tener los insaturados, que estos son un poquito más complejos, que vamos a encontrar los trans, que son alimentos procesados, productos de rumiantes, aceites parcialmente hidrogenados. De igual forma vamos a tener los cis. Aquí vamos a encontrar los poliinsaturados y los monoinsaturados. Dentro de los poliinsaturados vamos a encontrar los que contienen omega 3. ¿Por qué decimos que contienen omega 3? Se llaman así porque en el primer doble enlace se encuentra el tercer carbono desde el extremo del metilo de la molécula. Y es por ello que vamos a encontrar, por ejemplo, ácido linoleico, por ejemplo, aceites de lino, soja, canola, nuez. También vamos a encontrar lo que son los animales marinos. Por ejemplo, tenemos el que contiene el ácido eicosanopentanoico, que vamos a encontrar lo del pescado, de los mariscos, entre otros. También tenemos los que tienen omega 5, que son el ácido linoleico, que son aceites vegetales, que contienen maíz, soja, girasol. Entre estos encontramos los que ya mencioné. Y también vamos a encontrar los monoinsaturados, que son aquellos que contienen omega 9, que son el ácido oleico, que proviene de vegetales como aceitunas, aceite de oliva, aguacate y frutos secos. También vamos a encontrar lo que son en los animales, como son la ternera, el cordero y productos lácteos. Siguiente. Ya, tenemos otra clasificación de los ácidos grasos que es muy importante también. Por ejemplo, tenemos los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. ¿A qué llamamos lípidos saponificables? Son saponificables cuando están compuestos por un solo ácido graso. Entre estos vamos a encontrar simples y complejos. Entre los simples vamos a encontrar el acilglicérido y los éridos. Y en los complejos vamos a encontrar los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro de la clasificación de los lípidos insaponificables, vamos a encontrar que son insaponificables porque están compuestos por más de un ácido graso y también vamos a encontrar moléculas orgánicas. Entre estos encontramos los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los lípidos simples. Algunas características de los lípidos simples son que también van a ser denominados lípidos saponificables, cuya composición química solo van a intervenir el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. También vamos a decir que son aglicerados, es decir, son aquellos lípidos formados por esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una de glicerina. Es decir, si tenemos una molécula de glicerina, este se va a denominar monoglicéridos. Si se tiene 2 moléculas de glicerina, el ácido graso se va a denominar diglicéridos. Y si se tiene 3 moléculas de glicerina, el ácido graso se va a denominar triglicéridos. Bien, una particularidad de los ácidos grasos es que de los triglicéridos, perdón, es que van a presentar energía concentrada.
Van a provenir de ácidos grasos esenciales, van a transportar vitaminas liposolubles, van a servir como aislamiento térmico y amortiguante de órganos, también van a dar sabor y textura a los alimentos y también van a contribuir a lo que son la saciedad. También otra característica de los lípidos simples son que son séridos, es decir, las ceras son esteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga igual. En general van a ser sólidas y totalmente insolubles en agua. Todas estas funciones que realizan están relacionadas con su impermeabilidad al agua y con su consistencia firme. Una de las ceras más conocidas es las que segregan las abejas para confeccionar su panal. Ciertos animales marinos también de aguas polares utilizan cera como almacén de energía. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Igual vamos a tener los lípidos complejos. Los lípidos complejos también son saponificables en cuya estructura molecular, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, también van a tener nitrógeno, fósforo y azufre o un glúcido. Son principalmente constituyentes de doble capa lipídica de membrana celular, también se llaman lípidos de membrana. Son también moléculas anfipáticas. Dentro de estos vamos a encontrar los fosfolípidos. Una de las características de los fosfolípidos son que van a estar formados por glicerol, dos ácidos grasos y un grupo fosfato. El grupo fosfato se va a unir a moléculas que contienen nitrógeno, como son la colina, la serina, la etanolamina, mediante enlaces fosfodiéster. Estos lípidos van a formar una doble capa en las membranas celulares, siendo las más abundantes en la membrana citoplasmática, al igual que van a representar alrededor del 50% de lectina. Siguiente, por favor. También tenemos las funciones de los fosfolípidos. Dentro de estas funciones vamos a encontrar que van a contener un componente estructural en la membrana celular. Es decir, que van a tener una parte que atrae el agua, que es una cabeza polar, y otra que la repele, que es la cola polar. Esto permite una doble capa en las membranas celulares. También vamos a tener que va a tener una activación de enzimas. Esta va a ayudar a la transmisión de señales dentro de la célula, como la fosfatidilcolina, que activa ciertas enzimas en la mitocondria. También va a ser un componente de surfactante pulmonar. Bien, el dipalmitoisfalofatidilcolina es un fosfolípido esencial para que los pulmones funcionen bien. También vamos a tener un componente que va a servir como detergente de la bilis. La fosfatidilcolina va a ayudar a disolver el colesterol en la bilis. Si faltan, puede formarse cálculos biliares. Y por último, vamos a tener una síntesis de sustancias de señalización celular. Algunos fosfolípidos liberan ácido araquidónico, necesario para producir sustancias que van a controlar la inflamación y la coagulación. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. A continuación vamos a realizar una evaluación. Ya. Para finalizar nuestra clase del día de hoy, realizaremos una pequeña actividad evaluativa en la plataforma Genially para de este modo determinar el alcance de conocimientos de nuestra clase. La primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué estudia la bioquímica? Para esto voy a pedir la participación de mi compañera Carla. Carla, tenemos tres opciones. El literal A dice, los compuestos químicos de los sistemas vivos y sus procesos a nivel molecular. B, el funcionamiento de los sistemas vivos a nivel ecológico. Y C, la interacción entre organismos en su ambiente. Yo considero que es el literal A. Muy bien. La siguiente pregunta para la compañera María. ¿Cuál es el objetivo principal de la bioquímica? A. Entender todos los procesos químicos relacionados con las células vivas. B. Estudiar las interacciones entre diferentes especies. O C. Diagnosticar y tratar enfermedades genéticas.
El literal A. Muy bien. Y la pregunta, ¿cómo se divide la bioquímica para el compañero Jordi? Jordi, se divide en A, estructural, metabólica y biología molecular; B, química orgánica, fisiológica y genética; o C, fisiológica, estructural o ecológica. La literal A. Ok, doy paso a mi compañero para que siga con la ronda de preguntas. Ya. Continuando con las preguntas, este es referente a lo que es los carbohidratos. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la fórmula general de los carbohidratos? Para esto nos va a ayudar la compañera Carla. Literal C. Sí, correcto, es el literal C. La siguiente pregunta nos dice, es de completar. Para ello dice, los animales almacenan carbohidratos en forma y las vegetales en forma de. Para ello nos va a ayudar la compañera María. ¿Cuál sería la respuesta correcta? El literal B, glucógeno y almidón. Muy bien. Y por último tenemos, son aquellos carbohidratos que no pueden ser hidrolizados en moléculas más simples. Compañera Cheryl, ¿cuál sería la respuesta? Serían los monosacáridos. Sí, correcto. A continuación, daremos paso a nuestra compañera María. Continuando con las preguntas. ¿Qué características químicas hacen que los lípidos sean insolubles en agua? Para el compañero Jordi. Lo que literal C. Correcto. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué son los ácidos grasos insaturados? Para la compañera Carla. Son aquellos que presentan enlaces dobles y codos. Ah, correcto. A continuación, mi compañera seguirá con la ronda de preguntas. Muy bien, compañero. Bueno, como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es el componente base que se esterifica con ácidos grasos para formar acilglicéridos? Para el compañero Jordi. Sería el literal B, la glicerina. Sí, compañero, correcto. Bien, con esto damos finalizado nuestra exposición. Queremos agradecer a todos los participantes el día de hoy por contribuir con la clase y también a las personas que están viendo este video. Muchas gracias. Y con esto finalizamos la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos.